participantes, tengan ustedes la más cordial bienvenida a la sala de Zoom del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy tenemos preparada la conferencia Conociendo la Constitución Política del Perú, que será llevada a cabo a cargo del doctor Jorge Rioja Vallejos, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo, es doctor en Derecho por la Universidad Alas Peruanas, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Federico Villarreal, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fedatario juramentado con especialización en informática por el Colegio de Abogados de Lima. También cuenta con estudios concluidos de maestría en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Él es licenciado en Comunicación por la Universidad San Martín de Porres. También se desempeña como docente en pre- y posgrado en diferentes universidades privadas y nacionales en el Perú. Con más de 28 años de experiencia laborando para el Congreso de la República, el día de hoy nos acompaña en esta sesión. Muy buenos días, doctor Jorge Rioja, bienvenido. Buen día, Vanessa. Buenos días para todos los jóvenes que nos acompañan. Gracias por la presentación. En verdad, la tarea que se nos encomienda versa puntualmente sobre un asunto de interés para todos. Y digo de interés para todos porque considero de que quien conoce la Constitución está empoderado para no solamente garantizar la defensa de sus derechos, sino de la comunidad. Hablar de la Constitución política de un Estado y conocer la nuestra conlleva un enorme desafío. Y ese desafío implica, por supuesto, el tener que auscultar un poco en el contexto de lo que es la génesis de la Constitución. Recuerdo que en algún momento hemos advertido, por ejemplo, en los registros que nos preceden, de que en Roma las decisiones del monarca se denominaban Constitución, bajo la premisa de que constituían la voluntad del monarca y tenían que cumplirse por los administrados, en este caso, que lo conocemos hoy. ¿Qué nos implica Constitución? ¿O cómo entender la Constitución? Verán, la sociedad en el devenir del tiempo se ha organizado y políticamente ha tomado decisiones, en el sentido de que se empieza por reconocer que el derecho político es un derecho fundamental de la persona humana y como tal, por supuesto, tiene que ejercerlo. En ese ejercicio empieza por tratar de generar un orden social en el cual convivir y consideran de que debe haber una forma de hacerlo. Y en esa búsqueda de qué forma hacerlo, encuentran que efectivamente se necesita la ley que va a poner orden en la sociedad. Y nos encontramos en el dilema siguiente: ¿quién da la ley? Y con mayor razón, una ley para el Estado. Si ustedes hacen una breve remembranza y van a escuchar ustedes de que se habla de ordenanzas regionales, ordenanzas municipales, decretos supremos, resoluciones supremas, memorándums y una serie de disposiciones que tienen carácter normativo. ¿Y quién hace la Constitución? Entonces, nos encontramos que efectivamente la humanidad, haciendo uso de su capacidad reflexiva, encuentra que efectivamente, en tanto el poder le corresponde a cada ser humano, en un contexto de que tiene que acreditarse su conexidad con el país en el cual vive, se toma la decisión de que se debe encargar a alguien que haga la ley para el país o para el Estado que estamos queriendo crear o en proceso de construcción. Y por supuesto, los pensadores empiezan a postularse una serie de criterios y dicen, ¿de qué forma podemos hacer una constitución? Entonces, este caso tiene que ser único y no puede ser de uso diario. Y por supuesto que toman la decisión y encuentran como respuesta a estas inquietudes de que la sociedad requiere para darse una norma que agrupe a la comunidad de las diversas etnias, como es nuestro país, que se llame Constitución.
y quien tiene que hacerlo es un órgano que solo haga esta norma. Y le denominan bajo dos nomenclaturas convencionalmente aceptadas: la Asamblea Constituyente y un Congreso Constituyente. La doctrina establece que cuando lo hace una Asamblea Constituyente, tiene calidad de propuesta, la misma que debe ser ratificada mediante referéndum. Y cuando lo hace un Congreso Constituyente, esta solamente debe ser objeto de su promulgación, publicación y aplicación. Nuestro país, jóvenes, ha cumplido 200 años de proclamada independencia y vivimos bajo el contexto de lo que es una república, que también pudo haber sido una monarquía, pero los gestores de nuestro país asumieron de que quizá era la mejor decisión que sea una república. Pues bien, para algunos colegas que enseñan también derecho constitucional, ellos disienten mucho de que el proceso constitutivo del Estado se da, y me digo disienten en el sentido de que no admiten de que la construcción de un Estado pasa por una serie de procesos, digamos, hasta de intentos de construirlo, de conseguirlo. En ese devenir del tiempo, nos encontramos, por ejemplo, que a la fecha tendríamos nada menos que 18 productos pretendiendo formar nuestro país, a lo que se denomina constitución. Y empezamos, por ejemplo, fíjense, que se empiezan a establecer criterios que efectivamente hacen que la norma que se considera superior del Estado no solamente sea diferente, sino que termina siendo la que rige el orden jurídico de un país. Y en esta norma, que ojo, cualquiera que sea su autor, en este caso, asamblea o congreso, tiene carácter meramente declarativo. En tanto que se ha convenido igualmente de que una constitución debe ser hecha bajo dos soportes principales: la parte dogmática, que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona en su condición de tal, es decir, solo por ser parte de la especie humana. Y la parte orgánica, que tiene que ver con de qué manera se va a administrar el Estado, con qué instituciones, y por supuesto también se habilitará procedimientos para que esos procedimientos den legitimidad a quienes hagan funcionar esas instituciones. Fíjense, amigos, en nuestro país a la fecha, decíamos, mi apreciación académica considera que tenemos 18 constituciones, siendo la primera, que fue en este caso dada por San Martín, quien promovió la independencia en nuestro país, y tiene dos referentes, digamos, coincidentes, casi todas las normas que se han dado hasta hoy, a excepción de las primeras que solamente proponían, en este caso, la independencia del país. La independencia del dominio español que teníamos en un contexto de que se consideraba colonia el Perú. Pero ¿qué es lo que ha pasado? En esta pretensión de independizarse con el liderazgo de San Martín promulga lo que sería, fíjense, por la forma de dar, una constitución otorgada. Esta constitución que da San Martín, porque no era producto de la voluntad popular, sino de un grupo, y este cenáculo toma la decisión de que mediante San Martín promulgan el reglamento provisorio, el 12 de febrero de 1921. Esta norma trataba, por supuesto, de que no se aplique la Constitución gaditana de 1812, que había sido promulgada por el virrey en el Perú, encargado en ese entonces de la representación de la corona española. Esta norma duró 9 meses de vigencia. En el intento persistente de conseguir la independencia, San Martín modifica su norma y da el estatuto provisorio, ya no reglamento, el estatuto provisorio. El 8 de octubre
de 1821. Y aquí hay un tema interesante desde el punto de vista histórico para nuestro país en cuanto a instituciones. Me refiero puntualmente al escenario de que en la sección cuarta de este estatuto se considera una institución que hoy se reclama, como es el Consejo de Estado. Y le dan, por supuesto, en ese entonces, al Consejo de Estado una cualidad de que exista y estará integrada por las autoridades que representan a las instituciones tutelares del Estado a fin de dar soluciones a probables crisis políticas, que es un poco lo que tenemos hoy. Diríamos que estamos casi como empezamos hace 200 años, convocando al Consejo de Estado. Pero bien, bueno, luego de esta norma, que es el Estatuto Provisorio, el Congreso, el 17 de diciembre de 1822, promulgó las bases de la Constitución, reemplazando al Estatuto Provisorio. Esta norma duró 11 meses. Luego, el 12 de noviembre de 1823, el Congreso, que es el primer Congreso Constituyente de nuestro país, ya empieza a dar, o da en este caso la Constitución, estableciendo, por ejemplo, dos criterios principales. La edad para ser ciudadano, hoy es a los 18 años, y la edad para poder ser candidato presidencial. Fíjense, ya empiezan a darse el escenario de reconocimiento de derechos civiles y políticos. ¿Y qué decía esta Constitución? Que para ser ciudadano se necesitaba tener 25 años. Y para ser candidato presidencial también puede ser a los 25 años. La historia nos dice que esta Constitución no tuvo aplicación. Sin embargo, 3 años después, el 9 de diciembre de 1926, Santa Cruz da una nueva Constitución. Mantiene los 25 años para ser ciudadano y agrega 5 más para poder ser candidato presidencial, es decir, 30 años. Esta Constitución es la más corta, la de más corta duración. Solo tuvo vigencia 49 días. El 18 de marzo de 1928, la MAR nos da una nueva Constitución, o le da al Perú una nueva Constitución, en la que establece que para ser ciudadano se necesitaba 21 años y para ser candidato presidencial 30 años. Esta Constitución duró 6 años y 3 meses. El 10 de junio de 1834, Luis de Orbegoso da una nueva Constitución reemplazando a la anterior y establece o mantiene la edad para 21 años y para ser candidato presidencial igualmente 30 años. Esta Constitución duró 5 años y 2 meses. Y ojo, y es la segunda norma superior del Estado que considera al Consejo de Estado como un órgano consultivo. Y lo tiene desarrollado en su artículo 96 a 105 inclusive, en la que hasta le determina qué funciones debe tener. Pero como andamos en un proceso de aprendizaje a convivir y a construir país, no podía ser de otra manera. Esta Constitución fue reemplazada por el Pacto de Tacna, promulgado el 9 de mayo de 1837. El mismo que duró 1 año y 8 meses. Y en este devenir de construir país, el Congreso, otra vez, el 10 de noviembre de 1839, da una nueva Constitución, donde otra vez sube la edad a 25 años para ser ciudadano y también sube la edad para ser candidato presidencial, 40 años. Esta Constitución duró ya un poco más, 15 años y 8 meses. Pero como estamos en un proceso de aprendizaje permanente, otra vez tuvimos un estatuto provisorio. Fíjense, volvimos casi a 1821. El 7 de julio de 1855 fue promulgado y duró 1 año y 3 meses. Sumado a ello, por supuesto, como no podemos estar tranquilos y no nos gusta siempre lo que a veces lo hacen otros o no sé, algo parecido, porque todos en nuestro país al parecer quieren ser autores de una constitución, nos encontramos con que el 19 de octubre de 1856 Ramón Castilla reemplaza al estatuto provisorio y reconoce en su texto la Constitución que da a Castilla que la edad para ser ciudadano es 21 años
y para ser candidato presidencial 35 años. Esta constitución duró 4 años, un mes. En el mismo Castilla no le gustó su constitución y dio una nueva, el 13 de noviembre de 1860. Mantenía los 21 años para ser ciudadano, los 35 para ser candidato presidencial, y esta constitución sí ya duró 8 años y 2 meses. Aparece Prado, y el 12 de agosto de 1867 da una nueva constitución, estableciendo que para ser ciudadano se necesita tener 21 años, para ser candidato presidencial 35. Esta constitución duró 4 meses y 8 días. Y tenemos otro ensayo, estatuto provisorio, que volvemos al tema de 1821. Lo promulgó Pierola el 17 de diciembre de 1879. Duró un año. Y fue reemplazada por la constitución que dio la guía el 18 de enero de 1920, manteniendo la edad para ser ciudadano 21 años, 35 para ser candidato presidencial. Y qué curioso, en esta constitución de nuevo se repite la inclusión del Consejo de Estado en su artículo 134, que decía el Consejo de Estado en los últimos 10 años o 15 más o menos, se sigue reclamando como una necesidad. Sin embargo, es curioso, nuestras autoridades en el Perú se reúnen para tomar decisiones simulando el Consejo de Estado, y digo simulando porque jurídicamente no existe, no está en la Constitución ni en ninguna norma administrativa interna. Entonces es una simulación, pero es lo que tenemos, y hasta cierto punto no sé si de alguna forma tendrían sus decisiones o acuerdos alguna eficacia jurídica, pero eso es lo que hay de momento. A esta constitución nos encontramos que Sánchez Cerro, el 18 de enero de 1933, la reemplaza otra vez. Y establece, por ejemplo, de que la ciudadanía se adquiere a los 21 años y ser candidato presidencial, tener 35. Y fíjense, jóvenes y amigos, es la constitución que tuvo mayor duración dentro de los 200 años de vida republicana que tenemos en el país. Duró 46 años y 3 meses. Igualmente fue reemplazada por la Constitución de 1979, en la que se establece que la ciudadanía será a los 18 años, para ser candidato presidencial 35. Igualmente duró 12 años y 8 meses. Siendo que esta Constitución, como ustedes ya conocen, ha sido reemplazada por la Constitución que tenemos hoy vigente, el 29 de diciembre de 1993. Y esta Constitución tiene una particularidad, y me refiero a particularidad en el sentido siguiente. Nos encontramos con que fue construida por un Congreso Constituyente. Y como en nuestro país somos un poco medio rebeldes, hasta sin causa, inclusive en la mayoría de casos, en esta oportunidad, ¿qué hizo la decisión política? Decíamos que la doctrina dice que cuando una constitución es hecha por una asamblea, es a nivel de propuesta para que sea ratificada mediante referéndum por el dueño del poder político, que somos los ciudadanos. Y cuando lo hace un Congreso Constituyente, que además por su génesis es originario, es suficiente que lo aprueben, lo promulguen, lo publiquen y lo apliquen. En este caso, sucedió algo completamente singular. Aprobada la Constitución vigente por el Congreso Constituyente, lo llevaron otra vez a ser ratificada mediante referéndum. La Constitución actual tiene 27 años, 11 meses, 17 días de vigencia. ¿Y qué es lo que debemos visualizar en relación a lo que es el contexto de la institución mediante la cual estamos llegando a ustedes, Congreso de la República? Nos encontramos con que el Congreso de la República, en el desarrollo jurídico de las constituciones, ha sido considerado en su mayoría de carácter bicameral, es decir, 2 cámaras, diputados y senadores. Y ha sido
congresos unicamerales. Si no, veamos, por ejemplo. Nos encontramos con que la Constitución de 1823, en su artículo 51 y 52, disponía que el Congreso será bicameral. La Constitución de 1826, en su artículo 27, y ojo, es un tema singularmente interesante, considera 3 cámaras. Es la primera y única constitución en los 200 años que tenemos que considera que el Congreso debe tener 3 cámaras, o sea, tricameral. En su artículo 42 dice que debe estar integrada por la Cámara de los Tribunos. El artículo 46 dice que debe estar integrada por los senadores. Y en el artículo 50 considera que debe ser en una tercera cámara los censores. Y bueno, la Constitución de 1828 igualmente vuelve al tema bicameral, en la que considera que diputados y senadores. La Constitución de 1834 reitera el criterio de un Congreso bicameral con una particular situación que es la siguiente. Se le concedía facultad para designar a los jueces a la Cámara de Diputados. La Constitución de 1834, decíamos, era bicameral, y luego la Constitución, y también considera el Consejo de Estado, como se había referido. Luego tenemos la Constitución de 1939, que también es bicameral, donde aquí ya se reconoce, por ejemplo, el tema que tiene que ver con la representación, y dispone que los diputados y senadores representan a la nación. La Constitución de 1856 igualmente vuelve al tema bicameral, la de 1860 igual, la de 1867 unicameral, la de 1920 bicameral, la Constitución de 1933 bicameral y la Constitución de 1979 bicameral. Y la que tenemos hoy unicameral. Pero, ¿en qué consiste el tema de tener una constitución? ¿Cuál será la finalidad o el objeto específico de una constitución? Decíamos que se hace muy sencillo el tema. Y me refiero a muy sencillo en cuanto se refiere a el tener que definir o establecer el escenario dogmático y orgánico. En el escenario dogmático vamos a tener que lo que ustedes deben reconocer en la Constitución como parte sustantiva y principal es el artículo 1, el artículo 2 y el artículo 3. Estos 3 primeros artículos nos van a reconocer los derechos fundamentales de la persona humana. Pero a la vez tenemos el siguiente escenario. En un país diverso, no solamente social, sino culturalmente también, con poca identidad nacional, casi nada, nos encontramos que en un escenario de lucha diaria por tener que se nos reconozcan los derechos como tales. El constituyente, ¿qué ha hecho? Nos deja el artículo 1, en el que dice que la persona es, digamos, la parte fundamental del Estado y la sociedad. Y además eso dice que es su dignidad. En el artículo 2 nos dejan numerales y literales enunciando derechos fundamentales. El artículo 3, si en derecho se conoce como número apertus o cláusula abierta, que va a permitir, por ejemplo, derechos conexos a los derechos fundamentales ya reconocidos, que puedan ser incluidos en una nueva constitución si es que fuera posible. O vía reforma constitucional se vayan incluyendo de manera progresiva. Pero esto no es suficiente. Tanto es así que, por ejemplo, el constituyente que ha hecho nos deja el artículo 200, las garantías constitucionales para efectos de ir al ámbito jurisdiccional en defensa de nuestros derechos fundamentales. Pero como nuestros derechos fundamentales tienen que ver con el escenario de la existencia de la especie,
y esto en el entorno supranacional se reconoce como derechos humanos, igualmente por la condición de nuestra especie, el constituyente nos ha dejado la cuarta disposición final y transitoria, que dispone que ante la insatisfacción de la justicia ordinaria, podemos ir al escenario supranacional, llámese Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho ello, mis amigos, nos encontramos que sí, pues efectivamente quizá habría que hacer de alguna manera una precisión en cuanto a lo que es el constituyente originario y el constituyente derivado. La razón siguiente. En nuestro país se han venido haciendo muchos ensayos, inclusive después del año 2000, en cuanto se refiere a pretender adecuar la Constitución a los nuevos tiempos. No sin antes decirles que la Constitución que tenemos en vigencia fue aprobada con 206 artículos por el constituyente originario. Hoy tenemos esa misma Constitución con más de 50 reformas, es decir, modificaciones dentro de los 206 artículos, a algunos artículos y a algunos capítulos. Por ejemplo, la primera reforma se hizo sobre el capítulo de descentralización. Tenemos entonces con ello que precisar. Deberíamos tener hoy, supongo, al menos una Constitución con más de 256 artículos. Si lo vemos desde el punto de vista cuantitativo, si ya tenemos que se han hecho más de 50 reformas, 206 más 50 mínimo, un artículo por cada una de ellas, tendríamos 256 artículos, pero no es así. ¿Por qué no es así? Por el tema siguiente. No es así porque no lo quiere el legislador constituido, sino no es así porque el constituyente derivado lo asume el constituido, es decir, el Congreso. ¿A mérito de qué? De que el constituyente originario le dejó facultad constituyente derivada en el artículo 206, es decir, mediante este mandato, nuestro Congreso puede hacer las reformas de la Constitución, pero ahí también nos encontramos con un escenario doctrinal. La reforma de la Constitución solo puede hacerse por partes, por artículos, por parágrafos, numerales, literales. Y decíamos que empezó con el primer capítulo de descentralización. Nuestro Congreso pretendió, con una ley, auto-otorgarse, no pretendió, pero se otorgó facultad constituyente originaria, en la pretensión de hacer la reforma total de la Constitución vigente. Nuestros congresistas viajaron por el Perú casi 2 años promoviendo esta opción, contraria a la doctrina, puesto que la doctrina establece que la reforma de la Constitución se puede hacer, como les decía, por partes, ya sea por artículos, literales, numerales o parágrafos, mas no en todo. ¿Qué dice la doctrina? Que cuando se hace una reforma total de la Constitución, ya no es reforma, es una nueva Constitución. Y esta es facultad del constituyente originario, no del constituido con facultad constituyente derivada. Amigos, si nuestro Congreso no tendría esta facultad constituyente derivada establecida en el artículo 206, no podría hacer una sola reforma. Entonces, ¿para qué está el 206? Para que nuestro Congreso, que es el órgano constituido, pueda progresivamente ir adecuando la norma constitucional a la nueva realidad sociopolítica del país. Dicho ello, quizá debemos precisar algunas cosas que nos ha instituido esta Constitución, que son diferentes a la Constitución del 79, por supuesto. Entre otras, por ejemplo, que tenemos la posibilidad de presentar iniciativas legislativas como ciudadanos. Tenemos como posibilidad y en ejercicio de nuestro derecho pleno, derecho político pleno, reconocido en el artículo 39 de la Constitución, promover referéndum
también debemos advertir que muchos han criticado el contexto del texto del artículo 140 referido a la pena de muerte. Cuando hablamos sobre el tema de pena de muerte, en nuestro país, más de uno se asusta o tiene miedo. Pero, por ejemplo, si hablamos de que se aplica pena de muerte por traición a la patria, casi nadie dice lo contrario. Todos están de acuerdo. En esta constitución vigente, tuvo que, por supuesto, antes el Perú salirse de la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana para redactar este texto, en tanto que se incorporó como causal de pena de muerte el delito de terrorismo. No se ha aplicado en el Perú, pero está declarado en la Constitución. Igualmente nos encontramos con que, además de ser unicameral, el Parlamento, en su redacción primigenia, es decir, lo que aprobó el constituyente, decía que, fíjense, tenemos un Parlamento nosotros de 180 diputados y 60 senadores, y 240 legisladores. ¿Qué hizo el constituyente originario, autor de esta constitución? Dijo, no, solamente serán 120. Y así funcionó el Parlamento, según lo que establecía el artículo 90 de la Constitución. Pero la realidad es un tema concreto en cuanto a lo que es la proporcionalidad de la representación. Se refiere que, por ejemplo, en el contexto de una media internacional, para estar adecuadamente representados, cada legislador debería representar a no más de 70,000 personas. Ojo, no ciudadanos, personas, desde niños, los no ciudadanos y hasta los ciudadanos. Lo que significaría que en nuestro país necesitaríamos al menos unos 600 legisladores. Pero por supuesto, si esto algún político lo promueve, va a decir, o dirán en todo caso, si no lo linchan en la plaza pública, porque tenemos muy poca cultura política en el Perú. Y es tan deficiente la cultura política en nuestro país que tenemos el siguiente problema. Quienes de alguna manera, digamos, tienen sentido común, conocen y pueden tomar decisiones acertadas, no participan en la actividad política concreta. Es decir, no se comprometen con ser candidatos, ni tampoco con la gestión pública. Y fíjense lo que nos exponemos, a que terminan siendo elegidos quienes no tienen ni la menor idea de lo que se trata y terminan siendo nuestras autoridades. Creo que es un punto de quiebre que debemos advertir y soy de opinión que inclusive los jóvenes deben comprometerse a ser protagonistas de los partidos políticos y empezar, por supuesto, a promover la democracia interna, que implica la alternancia sucesiva en la toma de decisiones y hasta en las candidaturas. No sé si ustedes han advertido, por ejemplo, hay ciudadanos que son los últimos 10 o 20 años candidatos y así no los elijan, siguen siendo candidatos. Pero asumo que es su derecho, pero creo que los partidos políticos no solamente dan derecho a quienes son los dirigentes, sino al soporte que da consistencia al partido político, es decir, a los militantes. En la Constitución vigente, mis amigos, se reconoce como una institución autónoma la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, también se tiene el contexto del reconocimiento de las comunidades campesinas y nativas bajo el contexto de mantener que la Constitución les garantiza. Igualmente nos encontramos con que ante la pretensión de descentralizar el país, el capítulo de descentralización, en sus artículos 191 y 194, reconoce a los estamentos de gobierno en el ámbito regional y local. Que fíjense lo que tenemos hoy. 26 gobiernos regionales y ninguna región 20 años después. Yo en ese aspecto soy de opinión que, por ejemplo, esta parte que tiene que ver con la descentralización del país, al haberse frustrado en el gobierno del señor Toledo, que tenía que haberse dado 3 procesos de referéndum formadores o ratificadores de la conformación de mega o macro regiones, al haberse frustrado el primero, no podría haber el segundo ni tercero. Entonces tendría que haberse dado una recalendarización del proceso, que por lo menos en mi conocer hasta hoy no tenemos noticias sobre el tema. Y creo que es de urgencia que esto se plantee, a efectos de que ojalá en verdad
quienes dirijan los gobiernos regionales internalicen su compromiso con... Porque fíjense que tenemos, los departamentos son hoy regiones, cuando esa no es la pretensión. La pretensión es integrar por lo menos uno o dos, perdón, dos o mínimo dos o tres departamentos en un solo conjunto de carácter regional. Pero ¿qué tenemos hoy? ¿Ustedes creen que va a haber, podríamos llegar a ese escenario si permanentemente se vienen promoviendo la creación de más distritos, más provincias y hasta nuevos departamentos para hacer nuevas regiones? Creo que tenemos que empezar a hacer un ajuste académico para tener que postular lo que corresponda a lo que sí interesa al Perú y a los peruanos, como es el tener que promover su desarrollo y no solamente la satisfacción de algunos dirigentes para tomarse la foto porque fueron autoridades. La Constitución nos reconoce los derechos de acceso en cuanto a lo que es servicios sociales y económicos, en su artículo del 4 al 29 inclusive. Y ahí, por ejemplo, fíjense lo que hemos tenido. Para el derecho comparado, el derecho de acceso al agua de consumo humano es un derecho fundamental. Debería estar, es decir, en el artículo 2 de la Constitución. Es uno de los tres derechos que el derecho comparado ya ha reconocido como derechos fundamentales de la persona humana. El derecho a la verdad, el derecho de acceso a Internet, por ser una fuente de acceso al conocimiento. El derecho de acceso al agua de consumo humano, nuestro Congreso lo ha incorporado como un derecho social y lo van a encontrar ustedes en el artículo 7A. Los otros derechos están dando vueltas en algunos proyectos dentro del Congreso, pero aún no han sido habilitados para su incorporación en lo que sería el derecho positivo nacional. Como derechos políticos, mis amigos, la Constitución nos reconoce el derecho a elegir y ser elegidos y, por supuesto, también a tener que participar en la gestión pública. Tenemos inclusive la opción de, por supuesto, que sumado a los derechos, también la Constitución nos reconoce deberes. Y dentro de esos deberes es el tener que participar, por ejemplo. No sé si ustedes han visto, pero tenemos la ley en el ámbito municipal, por ejemplo, del presupuesto participativo. Soy de opinión que esa norma está con tres patas, le falta una, porque no es posible que los alcaldes convoquen a algunos dirigentes comunales para hacerles aprobar un presupuesto determinado y después nunca más te vuelvo a ver sino hasta el próximo año, que necesito que vuelvas. Creo que desde el contexto de los dirigentes debería reconocer la ley o debería incluirse en la ley una habilitación para que se forme, por ejemplo, una comisión veedora de la ejecución de ese presupuesto participativo. Igualmente se nos da como deber el honrar al Perú, proteger los intereses nacionales y, por supuesto, respetar la Constitución y la ley. ¿Y cuál debe ser el horizonte de la comunidad nacional? En mi modesta opinión, creo que debemos acogernos y adherirnos y a la vez impulsar que debemos vivir bajo el principio de legalidad. No porque lo diga el presidente es ley, no porque lo diga el fiscal es sanción. Hay formas y formas. Es decir, los procedimientos son los que tienen que aplicarse en el ámbito del Estado de Derecho y el respeto a la ley. Se nos obliga, fíjense, por no tener cultura política responsable, a votar hasta los 70 años de edad, cuando en realidad debería ser el voto voluntario. Pero si dejamos que sea el voto voluntario en nuestro país, en una democracia incipiente, de seguro que los más que votarían serían los propios candidatos por ellos mismos. Y tendríamos autoridades no legitimadas por la voluntad popular. Ojo, que históricamente en nuestro país, los últimos 40 años, 2/3 de la población no vota. Y eso es preocupante porque imagínense ustedes, 1/3 del Perú, de 32 millones, prácticamente, digamos, un promedio de casi 32 millones, tenemos 1/3 de la población que no vota.
Claro, los electores somos más o menos un promedio de 21 millones. Es decir, aproximadamente 7 millones de electores no les interesa elegir autoridades. Y estamos hablando de elecciones generales. Entonces, ¿cómo hacemos que todos participemos en la vida política del país? Y creo que eso es parte de la responsabilidad de ustedes, jóvenes, que nos ayuden a construir este nuevo escenario de crear cultura política con responsabilidad. Es decir, eligiendo al candidato que mejor nos pueda representar y que efectivamente se comprometa a marcar la diferencia, no con el discurso, sino con hechos. Empezando porque debemos pedirle por lo menos un plan de trabajo y que acredite conocer la jurisdicción a la que pretende representar. Porque en mi experiencia debo comentarles, he conocido autoridades que han sido elegidas en tránsito, porque la coyuntura los convocó a ser candidatos y terminaron siendo autoridades. Es decir, no conocían la jurisdicción que van a administrar, pero ya fueron elegidos. Y ahí por lo menos van a tener siquiera un año, si que les interesa, a buscar de aprender qué necesidades tiene la comunidad a la que están representando, para luego buscar hacer gestión. Y creo que ya no estamos para tener escuelitas de formación de gestores públicos. Es decir, quien se compromete a tener que dirigir un determinado segmento del país, no solamente debe conocerlo, sino debe saber qué soluciones dar. En el Congreso de la República, mis amigos, en nuestro ordenamiento legal, jurídico, constitucional, es el titular del desarrollo legislativo del país. Así como el Ejecutivo es el titular de la administración del Estado. El judicial es el titular de la impartición de justicia. En ese contexto, nos encontramos que nuestro Congreso tiene, por supuesto, dos soportes también sustantivos para poder desarrollar su tarea. La organización parlamentaria y el servicio parlamentario, que es un tema que luego van a desarrollar ustedes, entiendo, en la conferencia que tiene que ver con lo que es Congreso, Organización y Funciones. Solamente les comento que hay ese tipo de organización administrativa y, por supuesto, seguramente va a desarrollarlo mi colega con mayor amplitud. Una de las tareas por la que más observación tiene el Congreso es la producción de leyes. Y qué curioso, todos admitimos de que el Congreso produce leyes, pero fíjense qué es lo que pasa. El Congreso hace una parte y bueno, en algún momento determinado lo completa porque hay, digamos, no interés o simplemente no asume la responsabilidad del Ejecutivo. Porque, ojo, las leyes se aprueban en coordinación del Ejecutivo y el Legislativo. Imaginemos el escenario siguiente. Una iniciativa legislativa que es presentada hoy en nuestro Congreso debe ser presentada por un grupo parlamentario. Y el grupo parlamentario tiene al menos 5 representantes. Óigame, ¿significa que si mi grupo tiene 4, no puede presentar, pues, iniciativa legislativa? No, sí puede. El reglamento del Congreso ha sido habilitado, pero se considera como un grupo especial. Es tan especial que no va a participar en ninguna comisión, ni no puede ser directivo para nada, y por supuesto, mucho menos aspirar a ser presidente del Congreso. Entonces, el requisito es grupo parlamentario, 5 representantes, y recién pueden presentar iniciativas legislativas. Presentada la iniciativa o proyecto de ley, este será derivado de la mesa de parte del Congreso a la oficialía mayor. Según el propio reglamento, el oficial mayor, conjuntamente con uno de los vicepresidentes que la mesa directiva delega, van a evaluar qué materia es la que propone la iniciativa y definida ella, deben derivarlo máximo a 2 comisiones ordinarias dentro de las 24 que tiene el Congreso. Estas, según el propio procedimiento, tienen 30 días para emitir su pronunciamiento. ¿Y ese pronunciamiento qué significa? Que una vez que llega a la comisión, el personal técnico de la comisión, en este caso, pues orientados o dirigidos por el secretario técnico, que es el profesional que se encarga de la comisión,
la gestión de la comisión, hacen una propuesta de dictamen, se llama. Si la comisión lo aprueba, se convierte en dictamen. El presidente de la comisión enviará al presidente del Congreso el dictamen sobre el proyecto. Ojo, que pueden haber 20 proyectos sobre el mismo tema. Cuando eso sucede, se hace algo similar a lo que pasa en el sistema judicial. Se acumulan los 20 y se hace un solo dictamen. En el Poder Judicial, cuando son los mismos protagonistas en diferentes juzgados, se acumulan y termina el tema. Aprobado este dictamen, se pone a consideración de la presidencia lo pone a consideración del Consejo Directivo, el Consejo Directivo lo va a agendar y va al Pleno. Oiga, ¿me tiene que ver un solo dictamen? No necesariamente. Si la iniciativa tiene mérito para dictamen, se hará dictamen, si no, se archiva de plano. ¿Y qué pasa si hay discordia entre los integrantes de la comisión? Pueden haber dos dictámenes, uno de mayoría y uno de minoría. ¿Y para qué los dos si solamente se va a discutir uno? No, el tema del procedimiento es el siguiente. Discutido el de mayoría y rechazado, se discute el de minoría y puede ser aprobado. De ser aprobado, en el contexto de la aplicación del artículo 78 del reglamento del Congreso, tiene que haber pasado 7 días para poder votar por segunda vez. Concluido este procedimiento, este acuerdo del Pleno del Congreso se denomina autógrafa de ley. Esta autógrafa será enviada al presidente de la República para que, según la Constitución, en el lapso de 15 días, el presidente de la República tenga hasta 3 opciones. Lo promulga, lo numeran y se hace ley. Se publica en el peruano, se hace ley y entra en vigencia. Si el Ejecutivo le dice, Congreso, no estoy de acuerdo, te devuelvo. Eso se llama observación. Ante ese escenario, el Congreso tiene 3 opciones. La primera, si acepta la observación, se denomina allanamiento. La segunda, el Congreso dice, no, Ejecutivo, quiero que se promulgue como te lo he enviado. Insistencia se llama eso. Y la tercera, dice el Congreso, ¿sabes qué, mire, Ejecutivo? Sí, pues efectivamente tiene razón, pero ¿sabes qué cosa? No te doy la razón, hago un proyecto nuevo. Y otra vez empieza de nuevo. Pero digamos un poco el escenario del ejercicio interinstitucionales en lo que es el tema del control jurídico, político, normativo, si quiere. Dicho ello, decíamos que, por ejemplo, nuestro Congreso tendría que aprobar al menos una ley para cada dependencia pública. Jóvenes, tenemos más de 1.800 distritos, más de 200 provincias, y no tenemos 2.000. Es decir, nuestro Congreso al menos debería aprobar en 5 años 10.000 leyes, una por institución. Eso técnicamente es imposible. ¿Qué ha hecho el Congreso? Ha delegado facultad legislativa en los consejos municipales y en los consejos regionales. Para los consejos municipales en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades y para el Consejo Regional en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Con ello, por supuesto, el Congreso ve solamente leyes de carácter nacional, no las que correspondan a un departamento o región, y esos deberían ser resueltas por la ordenanza regional. Si es en la provincia, el Consejo Municipal Provincial, y si es el distrito, el Consejo Municipal Distrital. Y la nomenclatura que tiene la norma es ordenanza municipal, que tiene jerarquía o rango de ley. Amigos, en cuanto al Ejecutivo, quizá darles una noticia que no es para desalentarlo, sino para buscar de que se resuelva. Me refiero puntualmente a lo siguiente. La ley 29.158 es la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Y antes decirles que la ley orgánica del Congreso es su reglamento, que tiene una particularidad, no tiene número. Y en nuestro ordenamiento legal del Perú, desde la independencia hasta el 20 de octubre de 1904, todas las leyes no tenían número. El 20 de octubre se publica por el Congreso una ley a la que le ponen el número 1. Y en cuyo artículo 1 dice que a partir de la vigencia de esta ley 1, todas las normas, todas las leyes y resoluciones legislativas tendrán numeración correlativa. Por eso es que ahora tenemos más o menos un promedio de casi 31.000 leyes numeradas. Pero en vigencia son más o menos 21.000. ¿Por qué? No 19.000. ¿Por qué? El Congreso hace unos 10 años hizo un estudio sistemático de todas las leyes que estaban vigentes y que eran inaplicables. Se encontró que habían 12.000 leyes vigentes
pero tenían aplicación cero. Entonces, el Congreso tomó la decisión en dos actos. En el primer momento, con una ley derogó 6.000. Y en el segundo momento, con otra ley derogó 6.000 más. Es decir, hay 12.000 leyes numeradas que no están en la numeración que tenemos ya vigentes. Consecuentemente, el reglamento del Congreso igual le decía que tiene esa particular situación. No tiene número, pero tiene más o menos hasta la fecha, estoy casi seguro que tiene más de 200 modificaciones. Y todas ellas se han hecho con resolución legislativa, que además es patrimonio normativo del Congreso. Cuando digo patrimonio, ¿a qué me refiero? Que solo el Congreso puede producir normas con la denominación resolución legislativa. Así como el Ejecutivo no puede aprobar, por ejemplo, una resolución legislativa, el Congreso no puede promulgar un decreto de urgencia, que es facultad exclusiva del Ejecutivo. Es decir, se han distribuido de alguna manera inclusive la nominación o las nomenclaturas de normas. Y de repente alguno de ustedes dirá, doctor, pero el Ejecutivo produce decretos legislativos. Sí, pues. ¿Pero a condición de qué? De que el Congreso le autoriza. Si el Congreso no autoriza, el Ejecutivo no puede producir, salvo una excepción. Que el Congreso no apruebe la ley de presupuesto. La Constitución dice que en esa circunstancia el Ejecutivo lo promulgue, el proyecto de presupuesto que fuera enviado al Congreso mediante decreto legislativo. Solo en esa excepción, no en otra. En otra requiere autorización expresa del Congreso, que tendría que hacerlo mediante un pedido formal, el Congreso discutirlo en el Pleno, de ser aprobado se publica mediante resolución legislativa que se denomina Ley Autoritativa de Legislación Delegada. Si esto no es así, no puede el Ejecutivo producir normas con el nombre decreto legislativo. Dicho ello, quería comentarles que, por ejemplo, hoy el gabinete tiene 19 ministros. Pero en su ley orgánica, en la primera disposición final, dice que son 16. Soy de opinión que debe corregirse eso a efectos de que no tengamos que estar especulando de que los acuerdos del gabinete con 3 ministros que no forman parte de la ley orgánica del Ejecutivo terminen siendo cuestionados en una pretensión de anulabilidad, por lo menos. Bien, el sistema judicial ya conocemos todos que empezamos con jueces de paz, además de la justicia consuetudinaria reconocida en el artículo 149, y por supuesto el escenario orgánico del sistema judicial. Jueces de paz letrado, jueces especializados, jueces superiores y jueces supremos. Y todos ellos hoy, a excepción de los jueces de paz que son elegidos en votación popular, inclusive hasta pueden ser revocados, deben ser desde los jueces de juzgados de paz letrados nombrados por la Junta Nacional de Justicia, ex Consejo Nacional de la Magistratura. Y igualmente la Constitución nos da un escenario interesante en cuanto se refiere a reconocer instituciones desde la Constitución. ¿Y a qué me refiero? Me refiero puntualmente al contexto de, decíamos, la Junta Nacional de Justicia, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Contraloría General de la República, el Banco Central de Reserva, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y las 3 instituciones concurrentes para lo que es el tema del control, reconocimiento y, por supuesto, reconocimiento del producto del ejercicio de nuestro derecho político. Me refiero a la RENIEC, la OMPE y el Juzgado Nacional de Elecciones. Cada uno de ellos va a desarrollar funciones en el ámbito de la competencia que su propia ley orgánica les faculta y, por supuesto, nos encontramos con que efectivamente a la fecha todas están en funcionamiento. Lo que sí no sabemos a ciencia cierta es que en verdad todas cumplen por lo menos con los procesos que les corresponde. Para concluir, solamente decirles que cuando hablábamos de las garantías constitucionales que nos ha dejado el constituyente originario en la Constitución como un mecanismo o una herramienta garantista para que nuestros derechos fundamentales sean respetados,
Están previstos en el artículo, a partir del artículo 200 al 205, y se trata de los procesos de garantía constitucional como es el habeas corpus, que en estos últimos tiempos prácticamente tenemos habeas corpus ya casi para todas las actividades humanas. Ya están alrededor de una veintena de tipos de habeas corpus, cuando realmente la génesis de esta garantía era una. Habeas corpus, muestran el cuerpo. Ahora tenemos habeas corpus reparador, preventivo y una serie de nomenclaturas que se han aplicado. Y como les decía, inclusive hablaba con un colega el otro día, me decía Jorge, ahora ya está habeas corpus electoral. Así que no sé hasta dónde vamos, pero mientras sea mientras sea la acción legal pro homine, creo que no estará mal. El proceso de amparo, habeas data, el proceso de inconstitucionalidad, que es un proceso bastante singular y que sobre el cual tengo un comentario, en este caso, especial. Y me refiero a lo siguiente. El proceso de acción de inconstitucionalidad, mis amigos, en nuestro país se postula a mérito de que se pueda identificar que una ley es inconstitucional. Soy de opinión que en un Estado de Derecho y en democracia, con tantos filtros que hay, no deberían producirse leyes inconstitucionales. Sin embargo, ante esa realidad, el proceso de inconstitucionalidad está habilitado en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Y fíjense lo que dispone, que una vez promulgada la norma, se puede postular este proceso hasta 6 años después de su promulgación y publicación, perdón, después de su publicación. Y si es un tratado, hasta 6 meses. Significa que vencida esa temporalidad, ¿se hace constitucional o inconstitucional? Discúlpenme, pero no considero que sea así. Y en un Estado de Derecho no podríamos seguir aplicando una ley inconstitucional. Entonces creo que ahí necesita más de una revisión y una reflexión al respecto. Sumado a que todas las demandas de inconstitucionalidad que resuelve en única instancia nuestro Tribunal Constitucional, no se pronuncia sobre el efecto jurídico de la norma, sino solamente se limita a un escenario harto declarativo y singular. Como por ejemplo dice, declárese fundada la demanda contra la ley número tal y normas conexas. Mi pregunta es, ¿y quién determina cuáles son las conexas? ¿El justiciable? ¿El abogado que quiera defender una pretensión? ¿No es que acaso debería el propio tribunal decir la ley número tal y normas tales y tales, es decir, numerarlas? Porque, ojo, esta sentencia tiene carácter equivalente a derogación de la ley. Y no podemos dejarlo, creo yo, a libre albedrío del administrado. Pero bueno, lo que tenemos. El proceso de acción popular, el proceso de cumplimiento y, por supuesto, se completa con el contexto que le hemos referido, el tema de la opción que tienen los congresistas en cuanto a su facultad constituyente derivada de hacer la reforma de la Constitución bajo lo que establece el artículo 206 de la Constitución, que lo pueden hacer bajo 2 criterios. El enunciado constitucional dice que la reforma debe ser aprobada por una mayoría absoluta de votos, entiéndase la mayoría absoluta del número legal de congresistas, no del número hábil, y el número legal son 130. La mayoría absoluta resulta ser la mitad más 1, es decir, 66 votos. Cuando esto suceda, la Constitución dice que será objeto de ratificación mediante referéndum. Sin embargo, en el mismo artículo, a renglón seguido dice, a menos que sea aprobado por un número superior a los 2/3 de la representación nacional, será suficiente que sea ratificada en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Y fíjense qué interesante resulta esto. Nuestro Parlamento es elegido para 5 años legislativos. Una vez que se instalan, el Congreso empieza a funcionar por año legislativo, siendo el primero que empieza el 26 de julio del año de su elección y termina el 25 de julio del año siguiente. En este año se ha establecido por mandato de la Constitución de que habrá 2 legislaturas ordinarias.
La primera empieza el 26 de julio y termina el 15 de diciembre. Y la segunda empieza el 2 de marzo y termina el 15 de junio. ¿Qué significa esto? Si quisiéramos hoy, por ejemplo, reformar el artículo 90 de la Constitución y volver al Parlamento bicameral, podríamos hacerlo de aquí al 15 de diciembre. Es decir, en un mes. Y podría ser ratificado entre el 2 de marzo y el 15 de junio, con la Constitución vigente. Siempre y cuando tengamos la votación superior a los 87 votos. Si fuera aprobado con menos de 87 votos, quedaría habilitado para someterlo a referéndum. Es decir, póngase 60, 70 o hasta 85 votos inclusive. Sería a referéndum. Es con la Constitución de hoy. Con la Constitución de 1979, precisamente hay un tema que debo comentarles conexo a esto y que tiene que ver con el tipo de constitución. La doctrina reconoce que hay constituciones duras, medio duras y blandas. El procedimiento que tenemos hoy dicen que es medio blando y medio duro, por la forma de reforma establecido o dejado por el constituyente. Y precisamente por la forma de reforma es que se determinan qué tipo de constituciones son. Siendo que para la Constitución de 1979 que hemos tenido en nuestro país, decían que es una constitución dura. ¿A razón de qué? Establecía que para la reforma solo era posible en tanto y en cuanto la reforma sea aprobada en 2 primeras legislaturas ordinarias consecutivas. ¿Y eso qué significa? Volvemos al artículo 90, simulándolo. Lo aprobamos de aquí al 15 de diciembre. Primera legislatura ordinaria del año legislativo 2021-2022. Porque para el Congreso empieza el año el 26 de julio, no el 1 de diciembre. Entonces, si queremos confirmar esta reforma, tendríamos que esperar el 26 de julio del año 22 y hasta el 15 de diciembre del año 22 para su ratificación. O no hay reforma. Son algunas decisiones que las normas nos dejan o los constituyentes nos dejan, con las cuales hay que analizarlos, evaluarlos para habilitarnos la mejor opción de desarrollo que tengamos, no solamente académico, sino también, creo, en el ejercicio profesional del derecho y todos los peruanos que nos desarrollamos en nuestro país bajo las diversas formas y actividades que cumplimos. Con ello les agradezco su atención y solamente decirles que si tienen alguna inquietud, con mucho gusto estamos para atenderlos. Muchas gracias. No tenemos ninguna pregunta ingresada por el chat. Ah, no, sí. ¿Qué le limita al Congreso decretar decretos de urgencia? La limitación que tiene es que en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, esa facultad le corresponde al Poder Ejecutivo y no al Congreso. Les decía que en nuestro país hay nichos que son intangibles. El Ejecutivo no puede, por ejemplo, producir, decíamos, una resolución legislativa. El Ejecutivo no puede producir una resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El Ejecutivo solo puede producir sus resoluciones supremas, sus decretos de urgencia, que en tanto es una norma cuyo origen es para resolver situaciones de calamidad pública y con ello va a generar gasto público, es sujeta de control político del Congreso. De no encontrar lo justificado ese decreto de urgencia que simuló, digamos, un gasto, el Congreso lo deroga. Solo en ese contexto el Congreso interviene respecto a los decretos de urgencia, pero no puede promulgar porque no es su competencia. El Congreso no tiene autorización ni mandato para generar gasto público. Y el decreto de urgencia tácitamente genera gasto público porque su concepción originaria es atender situaciones de calamidad pública. Y ninguna situación de calamidad pública, llámese una inundación o un terremoto, son gratis. Hay que conseguir gastar dinero para, por ejemplo, solamente el tema de provisiones de alimentos, entre otros, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera se puede fomentar esa cultura política que nos hace falta
¿Y qué está haciendo el gobierno y el Congreso para incentivar esto? Realmente el tema de la cultura política que nos hace falta, considero que es un compromiso que debemos asumir los ciudadanos en el Perú, a efectos de que efectivamente tengamos, al momento de votar, no canjear nuestro voto por un regalo, sino empezar a exigir compromiso de los candidatos, empezando por preguntarles cuánto conocen la jurisdicción a la que pretenden representar. Y a quienes postulen, por supuesto, para ser presidente de la República o congresista, cuánto conocen del país, para saber si están a la altura de las circunstancias y poder, por supuesto, dar las respuestas pertinentes que correspondan. Muy bien, doctor. Tengo la siguiente pregunta. A su criterio, ¿es viable en estos tiempos de crisis una reforma parcial de la Constitución o se debería optar por una asamblea constituyente para su reforma total? Y antes de que dé respuesta, tenemos una siguiente pregunta que también va de la mano con ella. ¿Se podría declarar inconstitucional la asamblea constituyente debido a que esta no está contemplada en nuestra actual Constitución? Y fíjense, jóvenes o los que nos han preguntado. En primer lugar, la Constitución actual, decíamos que tiene más de 50 reformas y se pueden seguir haciendo las reformas que sean pertinentes. Fíjense que ha llegado un punto en que inclusive, recordarán ustedes que el caso puntual del señor Vallerestra, cuando fue elegido congresista, su única oferta electoral era, regresemos a la Constitución del 79 en la que él fue protagonista. Fue elegido congresista, presentó su proyecto, le dijeron que eso era inviable porque las constituciones no pueden de hoy para mañana abrogarse. Él hasta demandó al Estado para que no lo obliguen a trabajar donde no quería, pero cumplió sus 5 años. El año 5, la demanda que tenía el Tribunal Constitucional, la retiró él mismo. Y esa fue su oferta, que se restituya la vigencia de la Constitución del 79. Nunca se cumplió porque, reitero, la forma y procedimiento de sustituir las constituciones es, en nuestro país históricamente, siempre se ha migrado de un gobierno de facto a un gobierno democrático. Se dice que los que administraban los gobiernos de facto, cuando veían que ya no tenían salidas políticas para administrar el país y la convulsión social era creciente, digamos, el parche o la bisagra era elecciones. Y antes, una nueva constitución, como fue la del 79. El gobierno militar, que en ese entonces lo ejercía el señor Morales Bermúdez, convocó elecciones y con eso como que los actores políticos de ese entonces, digamos, se fueron ya a las elecciones porque ya iba a darse una transición hacia la democracia. La declaratoria de ser inconstitucional, la Asamblea Constituyente. En primer lugar, amigos, lo que el derecho constitucional reconoce respecto a la competencia del propio tribunal para declarar inconstitucional es una ley, no una institución como sería una asamblea constituyente o un congreso constituyente. Estos, una vez instituidos, que sería por mandato popular, fíjense lo que tenemos en el norte, sur y este de nuestro país. El señor Correa no tenía, igual que en ninguna constitución del mundo, existe norma habilitante para saber en qué momento o para en el momento que sea requerido, se convoque una asamblea o congreso constituyente para hacer una nueva constitución. No lo hay. Pero el señor Correa, ¿qué hizo? Se habilitó un procedimiento y generó no sé si existirá como parte del ordenamiento normativo del Ecuador, la norma que se llama decreto de presidencia. Y en esa norma dio inclusive hasta las funciones que debía cumplir el constituyente. Por supuesto, tenía mayoría parlamentaria. Lo único sí que es esto, en mi opinión, reprochable, es de que haya hecho una norma para su reelección. Algo similar hizo el señor Evo Morales. Tenía mayoría parlamentaria, diputados y senadores, porque Bolivia tiene parlamento bicameral. ¿Qué hizo? Que el Congreso le apruebe una ley expresa convocando a una constituyente. ¿Y hoy qué tenemos con Chile? Se fue a un plebiscito para habilitar una constituyente. La constituyente supuestamente va a terminar su mandato y el otro día leía declaraciones que dicen que no se han puesto de acuerdo y que realmente ha sido quizá hasta un error haber llegado a la constituyente. Pero eso es lo que tenemos en la vida
jurídica de los estados. Una última pregunta. Es imperativo y no se puede cuestionar el poder del presidente de la República para designar y destituir a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Realmente así está la norma. Sin embargo, ante los cuestionamientos que hay, considero que debieron haberse previsto o por lo menos postularse los procesos de habeas corpus que hemos referido en un contexto, por ejemplo, preventivo, y hasta que no se resuelvan los temas de conflictividad que generan esas decisiones, debería mantenerse el statu quo, es decir, no se aplican los cambios y tampoco se dan los pases al retiro, ¿no? Pero es mi apreciación estrictamente personal. Muy bien, doctor Rioja, creo que esa es nuestra última pregunta. Ah, hay una más. La última pregunta es, ¿acaso no es necesario que sea con una ley de la misma medida aprobado algo que va en contra de la Constitución? Es decir, ¿cómo puede facultarse una asamblea, un llamado a asamblea constituyente con una ley cuando la Constitución no lo indica así? Sí, en efecto, ese es un poco el procedimiento doctrinal y es lo que corresponde a derecho constitucional. Sin embargo, hay escenarios de carácter decisor o convencional, político. Fíjense lo que pasó el año 92 en nuestro país. Se disolvió el Congreso con un decreto de urgencia, perdón, con un decreto ley. Y esa norma corresponde solo a los gobiernos de factos. Pero pasó lo siguiente. La presión internacional, empezando por la OEA inclusive, que vino hasta el Perú a negociar la solución política para el Perú, consiguieron que se convoque elecciones al CCD. ¿Y el CCD qué hizo? Y ustedes lo tienen por si acaso en la página web del Congreso. Aprobó 7 normas que nos regresó al 20 de octubre de 1904, sin ley, y les puso de título leyes constitucionales. Y entre esas leyes constitucionales, una de ellas es legitimando el gobierno del señor Fujimori o constitucionalizándolo, en buena cuenta, desde la disolución del Congreso hasta la instalación del CCD. ¿Qué significa todo ello? Que efectivamente hay un escenario de necesidad, digamos, de cautelar los derechos difusos y se privilegian de repente ello y como diríamos, se voltea la página y avanzamos en el contexto de lo que el país necesita. Muchas gracias, doctor Rioja. A las 10:30 tenemos la siguiente sesión de Congreso, Organización y Funciones. Tenemos varias preguntas que todavía han quedado en nuestro chat. No sé si podemos dar respuesta a una más. Sí, claro. ¿Sí? La pregunta es, ¿fue constitucional la negación fáctica de la confianza que el señor Martín Vizcarra inventó? Porque ello no figuraba en la Constitución. Realmente es una pregunta interesante y felicito a quien lo ha hecho. ¿Y por qué digo interesante y felicito a la persona que lo ha hecho? En principio, mis amigos, aquí hay un tema que es sustantivo, principal, jurídico, lógico y, por qué no decir, racional. Empezando porque el escenario de la confianza no es de hoy, tampoco terminará mañana. El Congreso, en uso de la facultad institucional contemplada en la Constitución y su reglamento, es decir, es su función habilitar al gabinete para que pueda hacer gestión pública, donde viene el escenario, si quieren, de lo que es el llamado control. La confianza es de manera expresa y se hace en razón a cuántos votos tienes, no en razón a que imagino que me has negado. El contexto del señor Vizcarra, sí, efectivamente, fue una presunción de negación de confianza, que además estuvo investida de una serie de incidentes que, en mi opinión, resultó ser inclusive una invasión de fuero, porque el señor de Solar en ese entonces ni siquiera estaba invitado al Parlamento y entró, digamos, por la ventana, habilitado por legisladores, por supuesto que sí, con mucha pena
en contra de la institución Congreso, a la que yo representaba. Sumado a ello, el señor Vizcarra asumió que le habían negado la confianza. Ojo, y fue una petición de confianza para que el Congreso deje de hacer lo que le corresponde por facultad constitucional. Es decir, designar a los miembros del Tribunal Constitucional. Es como que el Congreso le dijera al presidente de la República, tú no me designas esos ministros o te vaco. ¿Qué les parece? Digamos una equivalencia. Entonces el presidente designa a las personas que no quiere el Congreso que sean ministros y el Congreso lo vaca. ¿Qué les parece? Resulta, por decirlo menos, temerario y por supuesto creo que debería corregirse y además de eso sancionarse inclusive a quienes fueron cómplices de esa violación de la Constitución y por supuesto de la usurpación de funciones. Se dice inclusive algo más, no sé, quizá la historia lo contará en algún momento, que el decreto de disolución fue firmado por quien fue presidente del Consejo de Ministros sin haber juramentado. Después ha juramentado, pero bueno, lo dejamos ahí por ahora. En cuanto tengamos los medios probatorios, lo acreditaremos como tal. Muchísimas gracias, doctor Jorge Rioja. Realmente una mañana muy productiva y esta es una muestra de cómo es de importante las preguntas de los participantes para enriquecer la formación. Vamos a realizar en este momento un corte de unos 6 minutos para dar inicio a la siguiente sesión, la conferencia Congreso, Organización y Funciones. Pueden ustedes levantarse, hacer una pausa activa, de repente tomarse un cafecito, y volvemos en 6 minutos.